Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Hoy continuaremos con las mesas de trabajo realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. En esta emisión, las conclusiones de la Mesa 1, Negocios y Política, al concluir las intervenciones de los participantes de la Mesa 1, que destacaron la experiencia en sus respectivas regiones. La moderadora, la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, concluyó que todos los expositores coincidieron en que es necesaria una regulación legal clara que permita transparentar el origen y destino de los recursos privados utilizados en la campaña electoral, con el fin de evitar una afectación al modelo de la democracia representativa. En esta oportunidad, también iniciaremos con los trabajos realizados en la Mesa 2, hacer efectiva la rendición de cuentas de los líderes políticos. Acompáñenos a conocer estas reflexiones. Comenzamos. Lo tercero que quisiera decir es que dado que muchas de las jurisdicciones donde nos preocupan el efecto del dinero y la corrupción, lugares donde se puede abordar un modelaje de costos, ¿por qué las organizaciones que están en este debate internacional considerar un modelaje de costos? ¿Qué debería ser el costo en promedio para ciertos puestos? Si podríamos hacer ese tipo de análisis, eso puede empoderar a los ciudadanos a tener una voz para poder determinar el dinero que entra a la política, y entonces eso podría ayudar. Luego, los ciudadanos se sienten totalmente desconectados del gobierno después del voto. Se van a su casa y esperan las siguientes elecciones. Tal vez no hay incentivos, no hay rendición de cuentas porque el dinero no entró de ellos a la campaña. Tal vez sería revolucionario decir que si uno apoya un proceso político, entonces le tenemos que grabar a usted por apoyar ese proceso. Así que, según posibilidad de pagar, este es el costo de un puesto y esto es lo que esperamos que usted contribuya. Y entonces, cuando hay una razón fuerte para que uno quiera que la democracia funcione, y eso va a generar el beneficio del ciudadano. Muchas gracias. Gracias, Madam. These are proposals that are very interesting. We could continue speaking about this in the question and answer period. Thank you very much. Nuestra segunda ronda. Doctor Pitsuan, me impresionó y me hizo reflexionar profundamente, con tristeza, una de las conclusiones a las que usted llega. Cuando el voto se convierte en una comodidad o facilidad para la transacción y la democracia, el mercado libre, entonces las elecciones se traducen en nada. Creo que en algunos casos en particulares ya se ha estado muy cerca de esta situación. ¿Cuáles serían las soluciones que usted perfila, doctor, para evitar poner en tal riesgo a la democracia, al voto y a la institución de la representación? Madame Eva Gesley mencionó a Thomas Jefferson. Entonces yo voy a citar a Thomas Jefferson. Dijo que el precio de la libertad es
fiscalización eterna. Uno tiene que estar despierto, alerta, tiene que estar viendo para salvaguardar la libertad. Y veo esto en diferentes niveles. Ahora vemos, y me agrada, y por eso me uní a IDEA, es levantar esto como un punto principal en el mundo. Tenemos que defender la democracia y la integridad de las elecciones todos juntos. Necesitamos una red de preocupación de instituciones y asociaciones en todo el mundo. No podemos depender de solo 2 o 3 instituciones. Tenemos que trabajar juntos porque este mundo nos pertenece a nosotros. Si el mundo está corrompido, no va a haber nada más, nada para las generaciones futuras, porque todos los recursos, las oportunidades en esos países se van a explotar, se van a acabar y no va a haber nada para las generaciones futuras. Así que ese es el llamado para que se paren y digan que la democracia me pertenece, me beneficia, tengo que estar involucrado, tengo que estar alerta, no solo para proteger mi libertad, mis derechos, sino también los derechos de todos los humanos en el mundo. El segundo nivel es interés nacional. Hablan de los medios. Ese es un negocio. Los medios representan intereses de negocios, así que los medios puede estar mal dirigido, puede promover, apoyar ciertos grupos o partidos para promover ciertos intereses de ciertos grupos. Al nivel nacional necesitamos una ciudadanía muy despierta que está vigilando, que no va a tolerar la corrupción del sistema, no va a apoyar políticas que van a ser malo para el país. Esto muchas veces lleva al populismo. El populismo es una manera de hacer que los que votan estén contentos, pero se necesita el dinero para los proyectos populistas y en general eso se distribuye a todos. Va a haber muchos que se benefician de esos y va a haber muchas oportunidades para corrupción, para fuga, para perder el dinero en la trayectoria. Muchas veces no llega a la gente. Y el populismo lleva a la crítica de los que reconocen que eso va a ser mal para el país. Y los poderes van a asegurar que no va a haber crítica. Quieren controlar todo, quieren controlar los medios, todo el sistema de balances, y es totalitarismo y autoritarismo. Al final de cuentas, lo que un profesor de Harvard dijo que era un sistema electoral autoritario. Ustedes tienen elecciones, pero nosotros somos los que ganamos. Nosotros llamamos las elecciones y nos aseguramos que nosotros ganamos, y así es como funcionan muchas de estas nuevas democracias. Esta democracia formal, pero no contenido. Necesitamos un público alerta que vigila. Dinero desde afuera, dinero nacional, son los que financian los partidos, pero dinero local financia a los candidatos locales. Y muchos de estos van a juntarse, capturar la política
Nos referimos a la corrupción de las políticas. ¿Diseña uno las políticas para beneficiar a uno mismo y no al público? Tenemos que asegurar que tengamos un sistema transparente, efectivo, de checar y monitorear al nivel nacional. Al nivel local, por supuesto, la comunidad se tiene que reforzar. Los individuos son débiles y pueden caer en el populismo, política de dinero, de compra de votos, porque son débiles. Pero como comunidad, si se cuidan, si saben lo que quieren juntos, se pueden parar en contra de esa presión, ese intercambio fácil de hoy para poder beneficiar en el futuro. Quiero políticas para beneficiar a mí, a mi familia, a mis partidos. Estas son las cosas que necesitamos. Tenemos que reforzar las comunidades en el nivel local para que sepan lo que quieren y para que sepan cuáles son los peligros a largo plazo. Necesitamos políticas transparentes, efectivas, que les ayude al futuro. Hay 3 niveles para detener esto de la influencia de dinero en la política global, nacional y luego local en las comunidades. Muchas gracias, señor Viswani. Presidente Josipovic, perdón, sonó la alarma. Usted mencionó estándares internacionales, Estado de Derecho, derechos humanos, la globalización y el estar sujetos también a reglas internacionales para formar parte de los grupos regionales que supuestamente se congregan para fortalecer las democracias, pues también se convierte en un reto para los países en nuestras regiones. Y usted también hizo especial énfasis ya en el espacio jurisdiccional, el papel que juegan los tribunales para poder también controlar este tipo de ingreso ilícito de recursos a los procesos democráticos. ¿Usted considera que la solución, además de la regulación, son los espacios jurisdiccionales, el que haya un proceso claro de denuncia, pero también de respuesta y sanción por parte de las Cortes? Nos gustaría mucho escuchar su experiencia. Voy a intentar responder las preguntas con 2 o 3 tesis. Uno está vinculado con lo que se dice que necesitamos integridad en el proceso electoral. Cuando estamos en las elecciones ya es demasiado tarde. Tenemos que mantener esa integridad desde el primer día del año hasta el último día del año. No es suficiente controlar solamente las elecciones. Segundo, hablo de valores porque la calidad de vida política y social no depende solo de elecciones libres, pero cómo se puede apoyar valores positivos en contra de la discriminación, cómo reconciliar, cómo hacer que la gente tolere a los demás. Aunque sea perfecto la democracia en las elecciones, eso no es todo. Así que mi primera propuesta, no lo hicimos en mi país suficientemente bien, pero cada niño debe recibir educación desde la primaria
hasta la secundaria, la prepa, acerca de democracia, la ciudadanía, los valores importantes. Segundo, me preocupa decir que todo el financiamiento de los políticos a través de corporaciones, individuos, es corrupción. Yo no me siento corrompido. No hubo ninguna donación que me debería hacer algo no apropiado. Financiamiento de democracia es también apoyar la democracia, por supuesto, cuando no hay corrupción. Tenemos que ser muy estrictos con el sistema jurídico. Y en general, acerca de la vida política, estoy a favor de tribunales. Tenemos algunos problemas con diferentes poderes, diferentes ramas del poder en el país. A fin de cuentas, mi experiencia, mi perspectiva del sistema de control en los países y en Croacia en especial, en el sistema jurídico, controlar las donaciones y el proceso electoral es mejor que administración, porque administración siempre está vinculado al gobierno y a los políticos indirectamente. Mi propuesta para mi país y otros es haremos algo como aquí en México. Tengamos órganos independientes que controlan el sistema político. Luego, acerca de los estándares internacionales, desgraciadamente, o bueno, tal vez bueno, hay diferentes tradiciones, diferentes historias en todo el mundo. Y en Europa, especialmente, tendemos a dar la perspectiva europea a todo y eso no es apropiado. Hay tradiciones en Asia, Latinoamérica, África que son diferentes y debemos respetar esos temas regionales. Pero, por supuesto, hay reglas básicas que se deben respetar en todo el mundo. Para los países europeos en el sureste de Europa, generamos de la Unión Europea un procedimiento en que los países que entran como miembros, ocurrió con Croacia, es bueno aceptar legislación y también valores. Así que mi recomendación para los otros países, Bosnia, Herzegovina, Kosovo, Moldova, es seguir las expectativas de Europa y ser fuertes para cambiar su sistema electoral, porque este procedimiento también se usó en Croacia para mejorar nuestra sociedad. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. The organizers have told me, debido a que vamos retrasados en el programa, me piden que ya suspendamos la sesión de preguntas y respuestas, pero les pedimos que a quienes quieran hacer alguna pregunta se las entreguen a los organizadores por escrito y veremos la forma de tener alguna interlocución. Simplemente, y una disculpa, pero si no, no se puede cumplir con todo el programa. Simplemente quisiera cerrar la mesa con tres conclusiones que me parece que fueron la coincidencia o el consenso con nuestros tres panelistas expertos. Que si estamos hablando de integridad electoral, no podemos pensar exclusivamente en las elecciones o en el tiempo en que transcurren los procesos electorales,
se trata de iniciar al día siguiente de que concluye la jornada electoral, el día en que depositamos las boletas en las urnas, y termina precisamente el día de las elecciones. Esto es una tarea permanente. El segundo punto es que no solamente deben de participar en la solución, en el diseño y el control de esta situación los partidos políticos, los políticos y los gobiernos, y mucho menos el sector público, porque son los que están involucrados. Debe involucrarse también y fundamentalmente a la sociedad civil, organizada, a los ciudadanos, no solamente en exigir rendición de cuentas, sino también a través de procesos educativos, en donde desde la infancia ya estén involucrados con la debida forma de hacer política, con tener conocimientos anticorrupción e involucrarse en el diseño de políticas públicas, porque precisamente es la manera en que se va a exigir a los partidos políticos, a los candidatos, una rendición de cuentas y democracia clara. Y finalmente, creo que hay también un punto de coincidencia en el sentido de que no solamente debemos pensar en las grandes corporaciones y en los gobiernos centrales o corporaciones extranjeras o regionales, en fin, sino que debe de buscarse la forma de atacar el problema, de resolver el problema desde los candidatos en los espacios más locales, en las comunidades, los propios partidos políticos locales, regionales, y el problema a gran escala nacional, los gobiernos nacionales y también las grandes empresas, pero las pequeñas empresas. Y la gran conclusión o la propuesta, si me equivoco, por favor ustedes corríjanme, es que nuestros tres panelistas están de acuerdo con la regulación sobre el origen y el destino de los recursos públicos y privados que participan en los procesos electorales. La tendencia de esta mesa es hacia el control y las reglas. Si es así, pues les agradezco a nuestros panelistas. Ha sido una mesa interesantísima y seguiremos discutiendo este tema. Un aplauso y muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos la distinguida presencia de las y los especialistas de la primera mesa de trabajo de esta conferencia global sobre financiamiento político. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a la mesa número 2 de trabajos de esta conferencia global. Hacer efectiva la rendición de cuentas de los líderes políticos, discusión sobre aspectos que impulsan al cambio, incentivos dentro y fuera de la política. Nos acompañan en esta ocasión José Antonio Dias Toffoli, quien es presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil. John Guy Thongo, fundador y director ejecutivo del capítulo keniano de Transparencia Internacional. Marin Marchella, presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción. Para moderar esta mesa de trabajos, la directora de programas globales de IDEA Internacional, Kiboitsi Machangana. Tiene el uso de la voz Kiboitsi Machangana. Thank you very much. How do I switch on the mic? Oh, okay. Thank you very much. Good afternoon and welcome back from lunch. I hope you all enjoyed the meal that we have and the break and the networking this afternoon. We are continuing our discussion from this morning, and our topic is on holding political leaders to account, or holding political leaders accountable. I will be moderating this session,
And perhaps the starting question for me, and hopefully for you, is being accountable to who? I think this is a fundamental question. Who, when we hold or we want to hold leaders accountable, we want them to be accountable to who? This morning we heard that the definition of democracy, as shared by the Secretary General of International IDEA, saying it's a popular control of decisions and decision makers and equality of citizens to exercise that control. And if indeed this is what democracy is, or if democracy is what we also heard this morning, the previous session, that is, it is a government by the people and for the people, then in my view, then this accountability that we are seeking of political leaders is accountability to the citizen or to the people. We also heard this morning that money is indispensable to democratic politics. But we also did hear that if money then becomes the controlling factor in politics, it means, and it goes without saying in my view, that then it means also accountability will be not to the citizen or to the people, but will be to those who have the ability to pay. I have 3 speakers here who work with these issues every day in their lives, who will be able to give us some insights. I have Minister José Antonio Dias Toffoli, President of the Electoral Superior Court of Brazil, Mr. John Kitongo, journalist and founding executive director of Transparency International Kenya, and Mr. Marin Machala, President of the Group of States Against Corruption, GRECO. I think that this afternoon session, especially that it's what often people call the graveyard session after lunch, I think it would be better that it is also a very interactive session so that we do not fall asleep. So I'm going to ask the speakers to first, in the first instance, each one of them to take 3 minutes just to introduce what the key point, their own key points of how they would address this issue from their own experiences and perspectives. And to start, we will have Minister Toffoli. 3 minutes to introduce the topic. Thank you. Gracias una vez más al INE, al Tribunal Electoral de México por la invitación, al IDEA Internacional y OCDE por la organización de este grandioso evento. Voy a hablar en español, mi lengua patria es portugués. Entonces, como el tiempo es muy corto, voy directamente al asunto. Pero antes tengo que decir que es un honor, un placer estar nuevamente acá en la Ciudad de México con el pueblo mexicano, que es muy amable. En Brasil, los partidos políticos son personas jurídicas de derecho privado, pero más allá de su autonomía para definir su estructura interna, su modo de organización y su funcionamiento, están obligados por disposición constitucional a rendir cuentas a la justicia electoral. La justicia electoral en Brasil es un organismo autónomo del Poder Judicial y se dota con función administrativa de organizar todas las elecciones, jurisdiccional y normativa. Es como si fuera una junción de INE y de la Corte de México. En Brasil hacemos toda la organización de las elecciones sobre el Tribunal Electoral brasileiro. Además, se dota con poder normativo que toca la tarea de extender resoluciones
reglamentarias de las normas generales de la legislación electoral vigente, así como responder a las consultas que traten sobre cuestiones electorales. El papel de la justicia electoral en la fiscalización, análisis y evaluación de procesos relativos a los actos contables y financieros y legales, por lo tanto, está previsto en la Constitución brasileira, pudiendo realizar en forma simplificada las siguientes funciones de esta justicia. Primero, análisis y juicio de la rendición de cuentas anuales de todos los partidos políticos. Hoy hay en Brasil 32 partidos políticos. Solo es permitido partidos nacionales en Brasil y de estos 32, 28 son representados en lo Parlamento, porque en Brasil tenemos los sistemas proporcional para elegir los diputados federales. También ponemos en la Corte Electoral, segundo, análisis y juicios de la rendición de cuentas de campaña de partidos políticos y de candidatos. Tercer, análisis y juicio de demandas e investigaciones y acciones criminales baseadas en actos ilícitos involucrando recaudación y gastos irregulares, caja B, under the table / money, corrupción electoral, competencia penal y extrapenal y abuso de poder económico en detrimento de la normalidad y legitimidad de las elecciones. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.